Mis hermanos, aquí estamos otro día más para la palabra del Señor. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios mío, te pido que bendiga a todos los que están escuchando tu palabra. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, entendimiento a todos los que están escuchando. Bendícelo a todos sus familias y ayúdalo en todo. Bendícelo los enfermos y dale buena salud. Bendice a los niños que puedan caminar en tu camino, Señor. Guía, instrúyelo a ellos y ayúdalo y que sea como dice en tu palabra, que dice el hombre hace sus planes, pero Dios dirige sus pasos. Le pido al Señor que lo ayude a todos y que le den gracias a Dios. Te damos la gracia a Dios por el buen día de hoy y que todo está bien este día. Que Dios me lo bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora comenzamos con el mensaje de hoy. El título es Conquistador de la Muerte. Ahora empezamos con el 1 Corintios 15, versículos 54 hasta el 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumpliría la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, os suplico, tu victoria? La muerte es lo opuesto de la vida. Es la separación del cuerpo, alma y espíritu. Ahora sigan conmigo. Abremos la Biblia al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Porque aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perderá su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Causas de la muerte. Lo primero es la desobediencia. En el libro de Santiago, primer capítulo, versículo 13 hasta el 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Dios no prueba la fe con el mal. Esta sección es extende desde el versículo 13 hasta el 21 de este primer capítulo. La palabra tentación se usa en dos sentidos, hablando de las pruebas o las dificultades, como vimos en el versículo 12, y hablando de la provocación al mal, como vemos en los versículos 13 y 14. Santiago se dispuso entonces a hablar sobre la tentación, en el sentido de tentación y hacer el mal. Algunos dicen que el Señor les probó, cuando en realidad no fue el Señor en absoluto. Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tenta a nadie con el mal. Santiago trató aquí un tema que es muy importante que los hijos de Dios entiendan, porque con frecuencia culpan a Dios por muchísimas cosas que suceden en sus vidas y de las cuales no es responsable. Leemos entonces el versículo 13.
de este primer capítulo de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tenta a nadie. En los versículos predecentes hemos visto que Dios prueba a sus propios hijos, pero en este punto Santiago dijo bien claro que Dios nunca prueba a los hombres con el mal y con el pecado. Pero esto declaró enfáticamente que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Observamos que Santiago ya no está usando la palabra tentación como lo hizo anteriormente. Aparte de aquí, estaba usando el verbo, él estaba hablando de la acción. La propensión natural de la humildad es culpar a Dios por sus propios tropezos, de todas sus manías, de todos sus defectos, fracasos e impureza. Desde el mismo principio, desde el momento de la caída del hombre, esta tendencia se ha mantenido. Por ejemplo, Adán dijo en Génesis capítulo 3, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él realmente escurrió el bulto. Y la mujer hizo lo mismo, porque dijo, como leemos en el versículo siguiente, el 13, la serpiente me engañó. Yo comí, en realidad, los tres eran responsables de lo que ocurrió. Es decir, la serpiente, Eva y Adán. Con frecuencia escuchamos preguntas como estas. ¿Por qué envía Dios inundaciones y terremotos y permite la muerte de los niños? Y nosotros culpamos a Dios hoy por el resultado de codicia, la arrogancia y el egoísmo de la humanidad, que es la realmente responsable por las inundaciones y terremotos. La gente ha construido en muchas ocasiones las casas muy cerca de los ríos y cuando en el curso natural de los acontecimientos el cual tal de los ríos aumentan, lo califican como inundación y como un acto de Dios. Pero el hombre cree que es más agradable vivir cerca del río o de una vía de transporte o de donde tienen lugar las actividades comerciales. Lo que realmente motiva al hombre a construir en lugares donde es verdaderamente peligroso construir es la codicia y la arrogancia. El número 2, pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se come como polilla, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El número 3 es el orgullo. En Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice así, ciertamente la soberbia concebría contienda, mas con los avisados está la sabiduría.
Ambición para la energía. En el libro de Hechos, capítulo 8, 18 hasta 20, el poder embriaga y la lujuria hacía que la muerte inconsciente se mueva alrededor de una. Y en Hechos 8, 18 hasta 20 dice así. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y aquí Simón era un egoísta y les gustaba la fama y atención de la gente. Él quería ser famoso. A él le gustaba que la gente estuvieran alrededor de él buscándolo, dándole mucha atención. Y entonces Pedro le dice, diciendo, en el versículo 19, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impulsaré las manos reciba el Espíritu Santo. Simón quería hacer lo mismo como Pedro estaba haciendo, porque el Espíritu Santo usaba a Pedro. Y él creía que él podía usar el Espíritu Santo también cuando él quería, y eso no es así. Ahí él está faltando respeto al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo no se juega de esa manera. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Quién puede vencer a la muerte? Jesús. El 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 55. Dice así, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumpliría la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh súplico, tu victoria? Los que están en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Jesús. ¿Cómo conquistamos la muerte? Siendo rapturable. En el mismo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, 55, dice así. Y cuando esto incorruptible se haga vestido de incorrupción y esto mortal se haga vestido de inmortalidad, entonces se cumpliría la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde suplico tu victoria? Y ahora viviendo una vida de santidad. ¿Cómo vivir una vida de santidad? El 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Naciendo de nuevo, para que pueda ser reclutado a la familia de Jesús. En Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí esta es la bendición que tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Es una bendición que Dios es que da la vida, Dios es que nos ayuda. Y cuando uno peca,
ahí es que cae a la muerte espiritual. Y uno tiene que tener cuidado y hacer la cosa como Dios, porque Dios es santo. Uno tiene que ser santo en su actitud, en su manera de ser, su manera de caminar y su manera de actuar. Porque Dios es santo y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Y tenemos que andar como Jesús andó. Él vino para enseñarnos y dejarnos saber que tenemos un Padre en el cielo que nos quiere y nos ama y que siempre está pendiente de nosotros. Él nos cuida, Él nos vela, Él es que nos da los alimentos, Él es que nos da la vida, Él nos da la salud, Él es que nos bendice con familia, Él nos bendice con hogares, nos bendice con trabajo. Por Él es que estamos aquí y estamos vivos. Él nos dio la bendición de estar viviendo y vivo en este mundo bello que Él hizo para nosotros. Cochezar y mantenernos y vivir una vida según Dios la manda. Dios es santo y tenemos que hacer todo como Él. Seguir su enseñanza, seguir su caminar. No es fácil, pero todos los días uno puede seguir tratando y buscando del Señor. Uno va aprendiendo más y va a ir desarrollándose poco a poco. Y Él nos va enseñando y guiándonos en todo. En conclusión, Jesucristo muerto, que usted puede ser salvo, sembrar la buena semilla, buscar usted mismo y pedir la gracia, vivir una vida de santidad para escapar de la muerte segunda, para ser rapturable. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3 dice así: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que ser como los niños, ser humilde, ser santo y no tener ninguna malicia para poder seguir en el camino de Dios. Y con esto termino la palabra. Y ahora le pido a los que no han recibido el Señor, si lo quieren recibir, que repiten después de mí esta oración. Le dice: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido, yo quiero que entre en mi corazón y que tú seas el rey de mi vida, que tú me guíes, me enseñes a caminar en tus caminos. Y ahí entra el Espíritu Santo y ahí vas a ser tú salvo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me lo bendiga y lo guarde y lo favorezca a todos los que escuchan la palabra de Dios. Y con esto lo dejo. En el nombre de Jesús, amén.